Señor, 10 de Mateo. Amén. Lo tenga allí, dígame. Capítulo 10 de Mateo, del 40 al 42. Hoy estamos cerrando este capítulo que nos ha desafiado, nos ha confrontado, nos desafía a llevar ese mensaje de esperanza y de salvación a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas y de todo lo que pudiera venir a nuestra vida. Jesús llama a sus discípulos en este capítulo 10, le da autoridad, le da esa misión de predicar: el reino de los cielos se ha acercado, salen, resuciten muertos, echen fuera demonios, pero también les advierte de persecuciones, de rechazo, que lo iban a aborrecer y que no se preocuparan porque su Padre estaba al cuidado de cada uno de ellos. Así también el Señor está al cuidado de cada uno de nosotros. El Señor está al cuidado de su iglesia. Amén. Este capítulo nos desafía, mis hermanos, para que tengamos en cuenta que para Dios valemos mucho. Amén. Dificultades van a venir, pruebas van a venir, pero Dios siempre está con nosotros. Tome su cruz y siga a Cristo, porque el que no tome su cruz y no siga a Cristo, dice su palabra, que no es digno de él. Amén. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de Cristo, la hallará. Amén. Así que este capítulo, mis hermanos, lo cerramos de una manera. ¿A quién le gusta una recompensa? Nadie. A la hermana Luisa, la hermana dice el amén nada más. A la hermana quiere una recompensa, ¿verdad? ¿Quién quiere una recompensa? Gloria al Señor, amén. Hoy vamos a hablar del título: tu recompensa está en Cristo. Amén. Vamos a estudiar del versículo 40 al 42, y dice la palabra del Señor: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Bendito sea tu palabra, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Que tu palabra sea expuesta, Señor, clara, Señor, precisa, Señor, y que pueda llegar, Señor, al corazón y a la mente de nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, el versículo 40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué significa? El primer versículo 40 se repite 4 veces la palabra recibe. En este contexto, ¿qué significa esta palabra recibe? Darle la bienvenida a alguien, pero darle la bienvenida de una manera acogedora, agradable. Amén. Un recibimiento cálido, amoroso, así como lo damos cada uno de nosotros a cada hermano, ¿verdad que sí? Amén. Así como lo da nuestra hermana Yanis. Entonces, en este contexto, esta palabra recibe es tomar lo que te dan, tomar lo que te envían, ser receptivo y aceptarlo. Entonces la pregunta es, en este primer versículo, ¿qué significa recibir a un apóstol, a un enviado? Amén. Por una parte, podemos pensar que en su tiempo no había hoteles, y la generosidad, el amor de algunos hermanos hospedaban a estos hermanos que itinerantemente andaban predicando el Evangelio. Amén. Eso es lo que se llama hospitalidad cristiana, así la que practica cada uno de ustedes. Amén. Recibir a esos hermanos misioneros, a esos hermanos que trabajan para la obra del Señor con un abrazo cálido, con amor. Amén, con compasión. Pero recibir a un apóstol, mis hermanos, va mucho más que eso. Va mucho más allá que eso, perdón. Cuando alguien recibía a un apóstol, estaba recibiendo
no solamente al apóstol, estaba aceptando, estaba creyendo en el mensaje que llevaba el apóstol. Amén. Estaban creyendo en su identidad. Estaban creyendo que esas personas, estos hermanos, eran enviados, autorizados por la persona de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera recibían, aceptaban la enseñanza a través de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Mateo escribe su libro a oidores y lectores judíos que no querían reconocer al Mesías. Y una manera de que estos apóstoles llegaban itinerantemente a algunos lugares y muchos lo recibían, por recibirlo estaban aceptando que Cristo era el Mesías, porque la identidad de los apóstoles era del Mesías. Amén. Una manera, mis hermanos, de que estas personas pudieran llegar a la fe, recibiendo el mensaje, la enseñanza de los apóstoles, que eran los representantes en su momento autorizados del mismo Señor Jesucristo. Amén. De la misma manera que Jesús vino a nosotros, que Jesús estuvo entre nosotros, enviado por su Padre, así Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio. Amén. Ese mensaje de esperanza y ese mensaje de salvación por el cual cada uno de nosotros estamos aquí porque hemos creído en ese mensaje. Amén. Alabamos y glorificamos su nombre. Y ellos no solamente iban a predicar ese mensaje, pero tampoco podían hablar en su nombre. Ellos iban a hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que ellos anunciaban era la propia palabra de Cristo. Ellos anunciaban la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que su misión no era cualquier cosa. Su misión era representar a Cristo. Eran embajadores de la voz de Cristo, la voz del reino de Dios. ¿Ha pensado usted, mi hermano, en esa responsabilidad? Nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y hemos recibido poder a través del Espíritu Santo. Y también estamos autorizados para llevar ese mensaje. ¿Sabe de qué tamaña responsabilidad tenemos cada uno de nosotros? ¿Ha pensado en esa responsabilidad? Reflexionemos en esa responsabilidad. Así que recibir, mis hermanos, a los apóstoles es recibir el mensaje de Cristo, el mensaje salvador, el mensaje de esperanza. Ellos anunciaban, mis hermanos, la persona y la obra de Cristo. Muchos en la actualidad se autonombran apóstoles, usurpando un nombre que solo lo tenían los 12, incluyendo a Pablo. Pablo, apóstol de los gentiles. Y muchos se autonombran apóstoles para engañar, para llenar los púlpitos de historia, de chistes y de cuentos y de espectáculos. Usurpan el nombre de apóstol. Mis hermanos, cada uno de nosotros estamos comisionados para llevar este mensaje. Y no es cualquier cosa. Amén. Así que tenemos esa responsabilidad de llevar ese mensaje. Pero cuando alguien no recibe, debemos llevar un mensaje claro, preciso. Cuando alguien no recibe, no podemos llegar con cuentos, historias y otras cosas que no edifican. Amén. Es una oportunidad que tenemos cuando alguien no recibe. Esa es la manera de allí que aprovechar y darle el mensaje. El mensaje que confronte su vida. No un mensaje suavizado. Deben recibir ese mensaje, pero que se confronten en sus corazones y en sus mentes, que son unos pecadores. Amén. También, mis hermanos, ellos deben, cuando una persona nos recibe, deben reconocer, deben ver en cada uno de nosotros el carácter reflejado de Cristo. Nosotros como iglesia debemos cuidar nuestro testimonio, porque nosotros somos comisionados para llevar esta hermosa palabra. Y si nosotros no cuidamos nuestro testimonio, muchas personas que lo reciben difícilmente puedan creer. Amén.
Entonces tenemos esa responsabilidad, cuidar nuestra identidad. Usted ha sido escogido para llevar ese mensaje. Todos, no solamente algunos, todos hemos recibido ese poder a través del Espíritu Santo para llevar ese mensaje de esperanza y de salvación. No solo que la persona te pueda recibir con afecto, que muchas personas lo hacen, te reciben con afecto, pero esa persona debe recibir también un mensaje contundente para que el mensaje pueda llegar a su corazón y a su mente y pueda entender que sin Cristo no son nadie. Amén. Entonces tenemos esa responsabilidad, hermanos, de llevar ese mensaje que llegue al corazón de la persona y que pueda reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Decirle que es un pecador y que está separado de la gloria de Dios y que Cristo es su Salvador. Muchas personas pudieran entender el mensaje de Cristo solo por afecto, solo por recibirte. Pero si nosotros, que somos los autorizados para llevar ese mensaje de esperanza y de salvación, no lo llevamos de una manera precisa, de una manera entendible, que la persona pueda escuchar y que pueda reconocer a Cristo, difícilmente esa persona pueda reconocer nuestra identidad en Cristo. Amén. Y esa persona, no entendiendo el mensaje, aunque nos reciba y no nos rechace, esa persona puede quedar sin esperanza, sin Cristo, y esa persona puede ir directo al infierno, porque no entendió el mensaje, no está reconociendo en nosotros a Cristo. Por eso es importante, mis hermanos, el recibimiento. Cuando alguien nos recibe, debemos pensar en esa tremenda responsabilidad que tenemos, de presentarnos allí y presentar a Cristo. Amén. Amén. No llegar con cuentos, historias, nada de eso. Habrá su tiempo, pero cuando alguien nos recibe, es un momento, mis hermanos, para presentar ese evangelio poderoso. Amén. Amén. Dice el versículo 41, el que recibe a un profeta por cuando es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuando es justo, recompensa de justo recibirá. Ahora, bíblicamente una recompensa son bendiciones, beneficios que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Amén. Por eso le preguntaba, ¿usted quiere una recompensa? Amén. ¿Qué es un profeta? El profeta es el que recibe la palabra de Dios y la transmite a su pueblo. El justo es el que obedece a Dios y hace la voluntad de Dios, es fiel. Entonces, ¿de qué recompensa nos habla Mateo? Nos dice Jesús. ¿Y cuál es esa recompensa? La Biblia nos muestra un ejemplo muy claro. Elías y la viuda de Sarepta. Elías, en una persecución, en una necesidad, le pidió agua y pan. La viuda al principio le niega, pero Elías le dice, no temas, hazme a mí primero y luego para ti y tu hijo. Y así dice el Señor, tu harina y tu aceite no escasearán. Amén. ¿Qué hizo ella? Ella obedeció, comió Elías y comió ella y su casa. Pero estando allí, su hijo enferma gravemente y ella recurre a Elías. Elías toma al niño en los brazos y lo lleva ahí a la cama. Elías clamó al Señor, el Señor lo oyó y dice la Biblia que el alma volvió al niño. Amén. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Él la entrega al niño a su madre y la mujer, mire lo que responde, la mujer dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Amén. Era lo que le decían mis hermanos. La gente cuando nos recibe tiene que ver en nosotros el carácter de Cristo. Es muy importante nuestro testimonio.
Si usted tiene un mal testimonio, mi hermano, difícilmente alguien que lo reciba pueda creer en Cristo. Por eso les decía que es una tremenda responsabilidad. Hemos sido escogidos, no es cualquier cosa, para llevar ese mensaje. Amén. Amén. Es la manera que Dios administra su gracia, tanto para el que lleva, para el que recibe. Amén. Cuidemos nuestro testimonio. Entonces, ¿cuál fue la recompensa, según la Biblia, del profeta Elías a la viuda? En su caso podemos pensar sustento y la vida. Amén. Por otro lado, el justo obedece, es fiel a Dios. Y su recompensa del justo, ¿cuál es? La vida, la salvación. Dice el Salmo 37, Salmo 37, versículo 39 en adelante, dice: la salvación de los justos viene del Señor, y Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Dios lo ayudará y lo librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperado. Amén. De manera, mis hermanos, que la recompensa de profeta y la recompensa de justo es la vida. Amén. Nadie dice amén. Pero ¿de cuál vida es esa recompensa que está hablando Jesús? Mis hermanos, la recompensa del profeta, de recibir a un profeta, de recibir a un justo, de recibir a un enviado de Dios, es la vida eterna. Amén. Nadie dice amén, nadie se contenta. Gloria a Dios. Amén. ¿Usted no quiere la vida eterna? Amén, mis hermanos. Esa es la recompensa que tenemos cada uno de nosotros. Amén, amén. Tanto el que lleva el mensaje como el que recibe el mensaje. Tanto el que acepta a Cristo como el que predica a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Esa es nuestra recompensa. Nuestra recompensa está en los cielos, mis hermanos. Nuestra identidad está en los cielos. De la manera, mis hermanos, como les decía, es la que Cristo administra esa gracia maravillosa. Tanto el que recibe como el que lleva ese mensaje. Y de una manera, mis hermanos, decía yo en la predicación pasada, que a veces muchos de nosotros pudieran tener temor de llevar ese mensaje, ¿verdad que sí? Porque quizá usted pensará, no, ese le toca al líder, ese le toca al predicador, ese le toca al pastor. No. De la manera más sencilla, mis hermanos, que usted pueda llevar ese mensaje, usted va a recibir su recompensa. De la manera más sencilla, usted no necesita tener una teología para poder llevar ese mensaje. No. Dice mi hermano Sergio, criollito, llevar ese mensaje de esperanza y de salvación. Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Amén. Y de esa manera usted va a recibir su recompensa. Versículo 42, mis hermanos, dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. ¿Quiénes eran estos pequeñitos? Sus discípulos, los apóstoles, y los llaman pequeñitos, aquellos que siguen y obedecen a Jesús, servidores que cumplen con su misión. Amén. Aquí hay muchos pequeñitos. Amén. Servidores de Cristo, que le sirven, que le adoran. Amén. Y que estamos llamados a llevar ese mensaje. Cuando Jesús los llama pequeñitos, lo llama en el sentido de humildad y de sencillez. Amén. Ese es el estándar de un hermano, de un cristiano. Ser sencillo, humilde. Amén. De llevar de esa manera ese mensaje. Y también Cristo le dice pequeñito, también de una manera para que ellos no se, ¿cómo se dice? Se arroguen, ¿no? De decir, bueno, nosotros somos apóstoles y nos vamos a engrandecer. No, de ninguna manera. De la manera más sencilla. No debemos ser, ¿cómo se llama? Ser activos a la hora de llevar ese mensaje. No necesitamos nada de eso, el orgullo, la arrogancia, nada de eso. Sencillo, la humildad. Amén. Amén. Esto debe ser el estándar del discípulo de Jesús. La humildad y la sencillez.
Cuando muchos se arrogan de ser apóstoles, muchos por allí se autonombran apóstoles, pero lo que hacen es aprovecharse de las personas. Mucho dinero, recibimiento y todas estas cosas. Pero ellos van a tener su recompensa, mis hermanos. Ellos van a tener su recompensa. Nosotros hagamos ese trabajo tan sencillo y con humildad. Amén. También dice que cualquiera que dé a uno de ellos un vaso de agua fría, solamente un vaso de agua fría. ¿Cuánto no desean con tanta calor un vaso de agua fría? Pero en este sentido, un vaso de agua fría implica generosidad, amor, compasión. Amén. Aquellos que están sedientos, aquellos que andan en una situación vulnerable, que necesitan un vaso de agua fría. Y ese vaso de agua fría tiene que ir acompañado de la generosidad y del amor que cada uno de nosotros pueda brindar. Amén. Esas personas, hablando de estas personas que predican el Evangelio, que son misioneros, y que podamos nosotros recibirlo, debemos hacerlo con amor, con generosidad. Cuando un cristiano, mis hermanos, muestra amor, cuando un cristiano muestra generosidad, está demostrando que verdaderamente es un discípulo de Jesús. Amén. 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 Está demostrando. Cuando amas, cuando ayudas, estás diciendo que eres hijo de Dios. Cuando amas y ayudas, estás diciendo que eres cristiano. Ser discípulo de Jesús también es ir y hablar de ese mensaje precioso del Evangelio. Ser discípulo de Jesús significa ser compasivo, actuar compasivamente, no solamente con tu hermano de la iglesia, sino con aquellos que pudieran estar pasando alguna situación de vulnerabilidad, desempleo, hambre, enfermedad. Nosotros somos llamados, mi hermano, la iglesia es llamada a ser compasiva, amorosa, generosa. Amén. Amén. Eso habla de nuestra identidad en Cristo. Si un cristiano no es generoso, no es amoroso, no es compasivo, difícilmente alguien pueda notar su identidad en Cristo. Amén. Amén. Por eso le decía que nuestro testimonio debe ser cuidado, porque es el reflejo. Somos los autorizados, mis hermanos, de Cristo para llevar ese mensaje. Amén. Pero yo decía, si alguien incrédulo te da un vaso de agua fría, ¿recibirá su recompensa? ¿Usted cree que no? Cuando alguien te recibe y te da un vaso de agua fría, sabe, entiende que Cristo es su Salvador y que en Cristo hay salvación. Porque muchos dicen, muchas personas lo pueden recibir y dicen, sí, yo conozco a Jesús, yo creo en Dios. Pero esas personas pudieran creer en Dios de una manera afectiva, sin un conocimiento. Entonces, por eso es que es importante que nosotros, mis hermanos, podamos llevar un mensaje claro. Amén. Porque no es todo el que te recibe, no todo el que te da un vaso de agua fría va a recibir su recompensa. Porque pudieran muchos oírnos solamente, pero muchos no pudieran escuchar y entender qué significa la salvación. Amén. Entonces, muchos de ellos, no quizás rechazando el mensaje, sino que te oyen solamente, no lo entienden, muchos de ellos siguen y siguen revolcándose en el pecado. Y esto también habla, mis hermanos, de muchos que dicen ser cristianos, que siguen llevando una vida pecaminosa, porque solo ven a Cristo como algo emocional, ven a Cristo como algo superficial en su vida. Permiten que las emociones controlen su vida y no permitan que el Espíritu Santo controle su vida. Y siguen consumidos en el pecado.
viviendo una vida pecaminosa y dando mal testimonio. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, al predicar nuestro mensaje. Yo quisiera hacerle dos preguntas esta noche. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu motivación? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Estamos tratando nosotros de conservar nuestras vidas? ¿O estás teniendo a Jesús como el centro de tu vida? Que buscas glorificarle, servirle en todo momento y en todo tiempo. Esto no quiere decir, mis hermanos, que usted sea imprudente y usted vaya a arriesgar la vida, quizás al ir a predicar el Evangelio. No estoy diciendo eso. Pero nuestro corazón, nuestras motivaciones como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, debemos vivir para servirle, para adorarle y para glorificarle en todo tiempo. Amén. Así que, mis hermanos, muchos cristianos que dicen ser cristianos viven para maximizar el placer en ellos y buscan siempre minimizar a Cristo en sus vidas. Nosotros maximicemos a Cristo en nuestra vida. Amén. Que no se apague esa luz en nuestra vida. ¿Estamos invirtiendo mejor nuestras vidas en Cristo? Le dice amén. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Nuestras vidas, mis hermanos, hay que desgastarla por Cristo. Nuestro tiempo hay que desgastarlo por Cristo. Nuestras vidas completamente hay que darla por aquel que nos amó, aquel que fue a la cruz, aquel que nos rescató a cada uno de nosotros, nos sacó de la oscuridad del pecado y nos puso en su luz. Nuestras vidas, nuestro corazón hay que desgastarla por Cristo. Ese mismo que resucitó y dijo que volverá por su iglesia. Reflexionemos y revisemos, mis hermanos, dónde están nuestras motivaciones y nuestro corazón. Si es Jesús, si es su amor, si es la misión de ir y de predicar el Evangelio, usted va a recibir su recompensa en Cristo. Amén. Este capítulo 10, mis hermanos, nos desafía. Jesús te ha dado la autoridad porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Amén. Predica el Evangelio de Cristo. No te preocupes si te reciben o te rechazan. Glorifica a Dios en todo tiempo. Amén. No te preocupes por las adversidades. No te preocupes qué vas a decir, porque el Espíritu Santo que mora en ti es el que va a hablar por ti. Es el que va a poner palabras en tu boca. Amén. Este capítulo 10 nos desafía, mis hermanos, a no temerle al hombre. A pesar de las dificultades, confiesa con tu boca, confiesa tu identidad en Cristo. Amén. Aunque tu familia, aunque tus hijos, aunque en tu casa haya división, porque tú crees en Cristo y ellos no, alábale y glorifica. Sigue orando por ellos y trátalo con compasión, con amor. Ese mismo amor que tuvo Cristo por cada uno de nosotros, para hacernos parte de su familia. Amén. Amén. Y concluyo con esto, mis hermanos. Mateo 25, del 31 al 46. Se lo voy a leer y si usted quiere, en forma de oración, incline ahí su rostro y escuche esta palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo, que el Señor lo reprenda, y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Tu palabra, Señor, que nos desafía, Señor, para ir y predicar tu evangelio, Señor, sin temor, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades.